A veces hay historias que no deberían ser contadas, no por miedo a la ley, sino porque una vez que las conoces ya no podés volver a vivir tranquilo. Así que si llegaste hasta aquí, no te vayas. Suscríbete, guarda este video. Porque cuando termines vas a entender por qué México intentó borrar esta historia de todos sus registros. El 12 de julio de 2024, a las 03:48 de la madrugada, recibí un mensaje anónimo. Solo decía: busca los nombres Julián y Mateo Ortega. No eran niños, eran duplicados. Me pareció una broma. Pero una hora después, alguien dejó un sobre frente a la puerta de mi casa, sin remitente. Dentro, una copia física, amarillenta, sellada, real, de un expediente policial con 3 palabras manuscritas en la portada: no abrir nunca. He trabajado como periodista de investigación durante 15 años. He visto archivos clasificados, manipulaciones políticas, casos de corrupción profunda. Pero este expediente me hizo detenerme. Sentí algo distinto, una mezcla de escalofrío y ansiedad, como si alguien estuviera leyendo mis pensamientos desde el otro lado del papel. El caso empieza en un pueblo de Morelos que ya casi nadie recuerda, Yecapixtla. Fecha: 19 de febrero de 1992. Víctima: Valentina Ortega García. Edad: 8 años. Lugar: dormitorio, residencia familiar. Valentina fue encontrada sin vida por su madre a las 07:12 de la mañana. Estaba acostada en su cama, con una flor marchita entre las manos y los ojos completamente abiertos. La autopsia no encontró lesiones visibles, pero sí algo anormal. El rostro de la niña mostraba una expresión de terror tan extrema que el forense no pudo continuar su informe sin asistencia psicológica. En el suelo, al pie de la cama, había un dibujo hecho con crayón rojo. Una espiral doble, imperfecta, de unos 30 centímetros de diámetro. La policía lo clasificó como garabato infantil. Pero la madre de la víctima, una mujer que, según los registros, no volvió a hablar con nadie después de esa noche, declaró lo siguiente a la patrulla: eran las 3 de la mañana. Escuché voces, idénticas, como si alguien se hablara a sí mismo, pero desde lados distintos de la habitación. Fui al cuarto, y ahí estaban, los dos, sentados al pie de la cama. Cuando me vieron, sonrieron, al mismo tiempo, y luego bajaron la mirada. Se refería a Julián y Mateo Ortega, los sobrinos de Valentina. Tenían 9 años, gemelos, vivían con la familia desde los 4, luego de un accidente automovilístico en el que sus padres murieron bajo circunstancias poco claras. Nunca se investigó más allá. Oficialmente, los niños no fueron acusados de nada. Pero dentro del expediente, en una hoja sin membrete y escrita a máquina, aparece una anotación inquietante: evitar intervención directa. Sujetos clasificados bajo categoría 3B, miméticos. Observación pasiva autorizada. Miméticos. Busqué durante días el significado. No aparece en manuales de criminología ni en textos médicos, pero sí en un antiguo glosario reservado del CISEN, la antigua Agencia de Inteligencia Mexicana. Definición: mimético, individuo que reproduce de manera coherente una estructura humana sin correspondencia genética concluyente. Puede simular rasgos familiares, habilidades lingüísticas, respuestas emocionales. No se recomienda interacción directa. Casi como si dijeran: parecen niños, pero no hay forma de probar que lo sean. Y busqué a uno de los policías que trabajó el caso, el comandante retirado Agustín Méndez, residente actual de Cuautla. No quería hablar. Me pidió que no grabara. Solo accedió tras mostrarle parte del expediente. No eran normales, dijo sin mirarme. Nunca lo fueron. Sabían demasiado. Pero lo que más me perturbó fue esto.
Cuando uno hablaba, el otro parpadeaba. ¿Cómo? Sí. Uno decía una frase, el otro no hablaba. Solo lo seguía con los ojos, como si estuvieran conectados, pero no como hermanos, como si uno repitiera al otro. O peor, como si uno ya supiera lo que el otro iba a decir. Agustín no quiso dar más detalles, solo me advirtió: no intentes buscarlos. ¿Por qué? Porque nadie los encontró nunca. Ni la policía, ni los doctores, ni los vecinos. ¿Qué pasó con ellos? Una noche desaparecieron. Yecapixtla, Morelos, año 1992. En aquel entonces el pueblo no tenía más de 10,000 habitantes. Un lugar rural, silencioso, sin delitos graves, donde todos se conocían y nada pasaba sin que alguien lo comentara en la tienda o en la plaza central. Las calles eran de piedra suelta, el calor seco, y la iglesia del centro marcaba los días con un reloj oxidado que ya no daba bien la hora. Me costó trabajo encontrar testigos dispuestos a hablar. Muchos ya habían muerto, otros se habían mudado, pero algunos permanecían allí, sentados en las mismas bancas donde los vieron por primera vez. Los gemelos Ortega, doña Trinidad, que entonces era la encargada del kinder, Lucía Vázquez, me recibió en su casa, una construcción baja con techos de lámina. Se le nublaron los ojos apenas mencioné los nombres. Mateo y Julián. Sí, los recuerdo. No hablaban, no jugaban, no lloraban, ni siquiera en su primer día. Cuando llegaron simplemente se sentaron, en la esquina, sin moverse, hasta que les dijimos que ya podían irse. ¿Tenían amigos? No. Los niños no se les acercaban. Había algo en ellos, no sé, una energía extraña. No mala, solo vacía. Le mostré una foto antigua que encontré en el archivo parroquial. Una imagen grupal de 1991. Se puede ver a los dos hermanos en la esquina inferior derecha. Son idénticos. Mismos peinados, misma ropa, misma postura, misma expresión. Pero hay algo más, algo que no vi a simple vista. Mire, dijo doña Trinidad señalando la imagen. ¿Ve a ese niño de atrás? En la fila superior, un niño con el rostro parcialmente borroso. No por el desgaste de la foto, sino como si hubiera movido la cara al momento exacto. Su expresión es difícil de interpretar, pero los ojos miran directo al lente. Él desapareció un año después, a los pocos días de que los Ortega pasaran a primaria. Se llamaba Ismael. Nunca se encontró rastro. La policía local cerró el caso como fuga del hogar. Después hablé con don Serafín, un viejo electricista que arreglaba los fusibles del kinder en esa época. No me gusta hablar de eso, pero sí, algo raro había. Recuerdo una vez que se fue la luz en un aula. Revisé el tablero y vi que todos los fusibles estaban fundidos, menos uno, el del salón de los gemelos. ¿Eso es común? No, eso es imposible. Si explota la línea, revienta todo. Pero ahí, como si alguien lo hubiera aislado. Como si algo no quería que se interrumpiera lo que pasaba ahí dentro. ¿Y qué pasaba ahí? Serafín encendió un cigarro. Luego otro. Tardó en hablar. Una vez, sin querer, escuché por la ventana. Era la hora del recreo. Todos los niños estaban fuera, menos ellos, sentados, frente a frente, repitiendo palabras, bajito, como si rezaran. ¿Qué decían? No era español, no era nada que yo conociera. Pero al rato, cuando la maestra volvió, estaban en silencio, exactamente igual, sin haberse movido ni un centímetro. Visité la antigua directora del colegio, ya muy mayor, en silla de ruedas. Al principio no recordaba los nombres, hasta que le mostré una copia del acta de inscripción. Ah, los idénticos, así les decíamos entre los profesores. Nunca aprendimos a distinguirlos, daba igual si uno estaba enfermo.
El otro se comportaba exactamente igual. ¿Hubo incidentes? No incidentes, pero sí cosas raras. Una vez hicimos una actividad de dibujo. Los niños tenían que imaginar una casa. Todos hicieron lo típico: techos, árboles, familia, pero ellos no. ¿Qué dibujaron? Un círculo, en medio, un ojo, y debajo dos figuras negras. ¿Humanas? No sé. Parecían humanas, pero sin cara y sin pies, como si estuvieran flotando. Lidia, los registros médicos también muestran algo anómalo. En los exámenes de ingreso a la primaria en 1992, realizados por la clínica rural del IMSS, los pediatras anotaron un dato en común: falta de respuesta al estímulo auditivo sin presentar sordera clínica. Las ondas cerebrales registradas en EEG muestran sincronía no habitual. Requiere reevaluación neurológica. Pero no hubo reevaluación. La clínica fue cerrada temporalmente por falta de recursos. En Yecapixtla nadie quiere hablar de los Ortega hoy. En la escuela, el archivo físico de su historial académico ha desaparecido por completo. El director actual dice que nunca los ha oído mencionar. No hay registros de esos alumnos aquí. Puede ser un error, pero en un rincón del salón de actos, bajo una pila de cajas con uniformes viejos, encontré una hoja suelta. Lista de asistencia, marzo 1992, segundo año. Y al fondo, Julián Ortega, Mateo Ortega, presentes. Pero algo más estaba descrito en lápiz, apenas visible en la esquina inferior. No dejar que se sienten juntos. Si se miran demasiado tiempo, se desconectan. A veces, lo más espeluznante no es lo que falta, sino lo que coincide demasiado bien. La tercera pieza de esta historia empezó a tomar forma cuando logré contactar a Lidia Suárez, enfermera retirada de la unidad médica que operaba en Yecapixtla en los años 90. Hoy vive con su hija en Atlixco, Puebla. Me recibió con reticencia, pero tras una hora de conversación, algo cambió en su mirada cuando mencioné los nombres de los gemelos. ¿Los Ortega? Sí, me acuerdo bien. Nadie los quería revisar. ¿Por qué? Porque algo pasaba cuando entraban al consultorio. El aire cambiaba, literalmente. El oxímetro no funcionaba. El estetoscopio se congelaba. El tensiómetro no daba lectura. ¿Estaban enfermos? No, ese era el problema. Estaban demasiado bien. Explica que por protocolo todos los niños de la comunidad pasaban un control pediátrico cada 6 meses. Peso, vista, oído, lenguaje, motricidad. Pero con los Ortega, los registros eran imposibles de completar. Se sentaban uno frente al otro. No respondían al llamado por separado. Solo juntos, y cuando uno parpadeaba, el otro también lo hacía. Si hablaba el mayor, el menor cerraba los ojos. Si preguntabas a uno su nombre, el otro abría la boca. Era como si compartieran un solo cuerpo. Le pregunté si alguna vez mostraron comportamiento violento. Lidia se detuvo. Luego dijo: no violencia. Pero una vez uno de ellos, Mateo, creo, se cayó al salir de la clínica. Golpeó fuerte la rodilla. Sangraba. Yo me agaché para atenderlo, pero antes de que pudiera tocarlo, el otro, Julián, que ya estaba en la banqueta, comenzó a sangrar por la misma rodilla, en el mismo sitio. ¿Cómo? Te juro que lo vi, sin tocarlo, sin golpe alguno. La herida apareció al mismo tiempo. Consulté entonces los archivos médicos antiguos. No fue fácil. Gran parte de los registros fueron digitalizados y luego destruidos, pero encontré una copia física de una planilla de control de crecimiento infantil. Mateo Ortega, Julián Ortega, enero 1993, revisión general. En la columna de observaciones hay una nota breve. Ritmo cardíaco exacto y simultáneo. Mismos niveles de oxígeno, misma presión. Ambos con 36.7 de Gro.
Se tomaron muestras de sangre, misma estructura, misma secuencia de grupo, sin diferenciación detectable en ADN mitocondrial. Requiere validación. Nunca hubo validación. La historia tomó un giro aún más perturbador cuando contacté a Silvia Ortega, la tía de los gemelos y madre de Valentina, la niña muerta en 1992. Vive en estado semicatatónico desde hace años, en una institución psiquiátrica privada en Tlalpan. No habla, no reacciona. Pero cuando entré con una de las grabaciones antiguas, la voz de un niño repitiendo una serie de palabras sueltas. Su cuerpo se tensó y sus ojos, que habían estado perdidos en el vacío, giraron hacia mí con pánico. Intentó levantarse. No pudo. Se orinó encima. Las enfermeras nunca la habían visto así. La grabación, según el archivo, fue tomada por un psicólogo escolar en 1994. En ella, uno de los gemelos, la voz no permite distinguir cuál, repite durante 4 minutos palabras que parecen al azar. Luz, círculo, piedra, nosotros, sombra, espejo, boca, tierra, madre. Pero a los 3:48 exactos, el niño deja de hablar y en voz más baja dice, ella no debe decir lo que vio. Esa fue la noche en que Silvia Ortega fue internada por primera vez. Sí intenté contactar al médico tratante de los gemelos, Dr. Luis Gálvez, pediatra del IMSS entre 1990 y 1995. Sin respuesta. Fui hasta su antigua casa en Yautepec. Allí encontré a su hermano menor. Luis se fue del país hace más de 20 años. Nadie volvió a saber de él. ¿Por qué se fue? Lo que me dijo antes de irse fue esto. Los vi cuando no debía. No eran 2, ni siquiera eran 1. Eran el espacio entre los 2. Regresé a Yecapixtla una semana después. Había un festival local. El ambiente era otro. Gente en la plaza, música. Pero algo seguía latiendo en las paredes viejas del pueblo. Fui a la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, donde los Ortega estudiaron. En la pared de uno de los salones aún se ve, a duras penas, un dibujo infantil hecho con marcador azul. 2 figuras idénticas, tomadas de la mano bajo un sol negro. Y en el pizarrón viejo, debajo de capas de pintura, alguien raspó una palabra, gemelo. Solo una. Y sin embargo, más aterradora que todo lo que había leído hasta ahora. La escuela primaria de Yecapixtla guardaba aún más secretos de los que imaginaba. Mientras recorría el archivo pedagógico de la zona, una pequeña bodega con carpetas húmedas, cajas aplastadas y muebles en ruinas, encontré a un hombre que cambió por completo el curso de esta investigación. Benjamín Urrutia, maestro de primaria entre 1989 y 1997, hoy jubilado. Me observó en silencio durante varios segundos. Cuando mencioné los nombres, su mirada no fue de duda ni de sorpresa. Fue de reconocimiento inmediato. Los Ortega, dijo con voz baja. No eran como los demás. Me llevó a su casa, a 5 calles de la escuela. Tenía un cuaderno viejo, envuelto en bolsas de plástico. Una libreta roja de tapa dura, con cinta escrita a mano. 2º grado, grupo B. ¿Es de ellos? Sí. Nunca lo entregaron, nunca lo firmaron. Solo lo dejaban sobre el escritorio al final de cada viernes. Lo abrí. Esperaba dibujos infantiles, ejercicios de escritura, sumas mal hechas, pero lo que vi no tenía sentido inmediato. Cada hoja estaba dividida por una línea vertical. A la izquierda, lo que parecía escritura automática, caótica, casi tribal. Signos, espirales, triángulos dentro de óvalos. A la derecha, las mismas formas, pero invertidas, como si fueran un espejo deformado del lado izquierdo. ¿Esto es de uno de ellos? No, esa es la cuestión. Nadie sabe cuál escribía. Algunos viernes aparecía esta libreta.
otros una azul, y aunque el contenido era distinto, el patrón era el mismo. Contacté a Emilia Navarrete, lingüista y especialista en semiótica de patrones prehispánicos. Le envié fotos escaneadas de 10 páginas del cuaderno. 2 días después, me llamó a las 2:14 de la madrugada. Esto no es garabato. ¿Cómo lo sabes? Porque hay repetición estructurada, no libre, no creativa. Tienen reglas que se repiten con exactitud quirúrgica, como un lenguaje visual construido con lógica interna. ¿Qué tipo de lógica? Eso estoy tratando de averiguar. Pero mira esto. Me envió una imagen, una comparación entre los símbolos de los Ortega y los glifos de un códice mixteca del siglo XIII. Uno de los signos, una figura con doble eje vertical y 3 líneas onduladas cruzándolo, aparecía en ambos. Esto no lo podrían haber inventado, a menos que hayan leído códices prehispánicos a los 7 años y los reinterpretaran gráficamente con su propio sistema simétrico. Entonces, ¿es un idioma? ¿O algo parecido? Un idioma sin fonética, como una arquitectura del pensamiento, pero no humana. Regresé al cuaderno. En la página 34 encontré algo nuevo. No símbolos, palabras, escritas con letra perfectamente clara, en mayúsculas. Decía, nos miramos para no caernos. Y abajo, más pequeño, cuando uno duerme, el otro sostiene el tiempo. Lo más inquietante no era lo que decían. Era que estaban escritas en tinta azul, y justo debajo la misma frase repetida en tinta negra. Mismo tamaño, misma letra, desfasadas solo por milímetros, como si alguien hubiera calcado la escritura desde abajo del papel. En una hoja encontré un esquema, un dibujo de 2 figuras idénticas paradas una frente a la otra. Entre ellas un círculo con 4 puntos marcados, y en la base una línea escrita con lo que parecía ser sangre seca. Posterior análisis lo confirmó. Entre nosotros hay otros. Y volví con Benjamín Urrutia. Le mostré lo que había encontrado. Sí, ellos lo sabían, lo decían sin decirlo, no hablaban en clase. Pero si otro niño decía su nombre, se volteaban al mismo tiempo. ¿Eran agresivos? No. Pero una vez, otro niño, Luisito, los empujó, sin querer. Mateo se cayó. Julián se quedó de pie, pero Luisito comenzó a sangrar por la nariz, como si algo hubiera rebotado. ¿Los separaron alguna vez? Sí. Una vez los pusimos en salones distintos. Solo duró media hora. Mateo entró en trance. Ojos en blanco, brazos cruzados, dejó de responder. Julián, en el otro salón, empezó a llorar. No gritaba, no llamaba, solo lloraba, sin expresión. ¿Qué hicieron? Los volvimos a juntar, y todo volvió a la normalidad. Pero desde ese día, los maestros nos turnábamos para vigilarlos. Y aún en la contraportada del cuaderno había un código de 3 letras, QRS. Le pregunté a Emilia. Buscó entre registros, publicaciones ocultas, tesis olvidadas. Lo encontró en un apéndice del Archivo Nacional de Seguridad de 1984, sección de fenómenos neurolingüísticos. QRS, Quantum Reflexive Symmetry, patrón de respuesta estructural idéntica entre 2 entes biológicos distintos, cuya actividad neuronal se sincroniza sin vínculo genético directo. Casi como si el sistema nervioso de los Ortega no se dividiera en 2 cuerpos, sino que fuera un solo sistema reflejado en 2 espejos. El cuaderno fue solo el principio. La investigadora Emilia Navarrete insistía en que los símbolos no eran casuales, que había una lógica interna, un marco gramatical de simetría especular. Para comprobarlo, imprimió en papel transparente una de las páginas y la colocó sobre otra con la imagen invertida. Resultado: las líneas coincidían perfectamente. No es arte, es ingeniería. ¿Pero ingeniería de qué?
Mientras seguía investigando, alguien me contactó desde una cuenta cifrada. No dejaba nombre, solo un mensaje. Si quieres entenderlos, busca en la casa de las ruinas, la del perro sin sombra. No entendí. Pregunté a los pocos vecinos que accedieron a hablar. Uno de ellos, don Nicolás, me respondió: «Eso debe ser la vieja casa Ortega, en la orilla del río. Está abandonada desde el 95. Fui. La casa, de ladrillos y adobe, estaba casi en ruinas, el techo hundido, madera podrida. Pero aún se podía entrar. Lo más inquietante no eran los restos del mobiliario, sino que en la sala principal, sobre una pared entera, alguien había pintado un mural idéntico a los dibujos del cuaderno, una espiral doble y dos figuras de pie frente a frente. Y en el suelo, aún más perturbador, una serie de huellas pequeñas, descalzas, que salían del mural hacia el pasillo. No había polvo sobre ellas, ni señal de animales, solo las marcas, como si hubieran sido impresas ayer. Seguí el rastro hasta una habitación al fondo. Dentro, una caja de madera sellada. La abrí. Cintas. Al menos 20 grabaciones en casetes, sin etiquetas, solo un número en marcador, 1A20. Volví a la ciudad y pedí ayuda a un técnico para digitalizarlas. 18 estaban vacías, sin sonido, sin estática, solo un silencio completo. Pero la número 17 sí contenía algo. La cinta 17 inicia con la voz de una mujer, aparentemente la madre de los gemelos, llorando. No quieren dormir separados, no puedo más. Me miran mientras duermo. Y cuando me despierto, siento que ya no soy yo. Siento que alguien más recuerda por mí. Después, el sonido cambia. Ruidos de sillas, pasos lentos, y luego 2 voces infantiles perfectas, casi robóticas, hablando al mismo tiempo. Mamá dijo que la abuela está en el suelo. Mamá dijo que la abuela está en el suelo. No se mueve, no se mueve. ¿La despertamos? ¿La despertamos? No, solo mírala. No, solo mírala. Mírame, mírame. Ambos se quedan en silencio. Se oye un zumbido, como un campo eléctrico. Y al final, una sola voz dice: «Ya sabemos cómo hacerlo sin tocar». Esa misma noche fui al cementerio municipal. Busqué el registro de la abuela Soledad Ortega, fallecida en 1993. Oficialmente caída accidental, pero el acta del forense decía otra cosa: muerte por colapso neurológico generalizado. No se detectaron lesiones físicas, ni enfermedades previas. El cerebro presenta signos de hiperactividad sináptica simultánea en todas las regiones. Como si hubiera pensado demasiado, en 1000 direcciones a la vez, hasta apagarse, tanto así. El zumbido de la cinta me obsesionaba. Lo envié a un experto en sonido para análisis espectral. Resultado: no era una interferencia, era un patrón de onda sostenida, frecuencia 217.8 Hz, que coincidía con un tipo específico de onda cerebral conocida como gamma. «No es un ruido», me dijo. «Es una resonancia cerebral codificada». ¿Eso qué significa? Significa que alguien o algo está emitiendo un ritmo capaz de alterar patrones mentales. De Santos volví a escuchar la cinta, esta vez con auriculares especiales. Cerré los ojos y algo cambió. Durante unos segundos no escuchaba una voz externa, sino que la oía dentro de mi cabeza. Las mismas frases, pero sin eco, sin distancia, como si no fueran recuerdos ajenos, sino míos. La última parte de la grabación dura 3 segundos, un solo sonido, una especie de suspiro, y luego está adentro. Le conté esto a Emilia. Me pidió que le enviara el archivo. Dijo que iba a estudiarlo con un colega neurocientífico de la UNAM. 3 días después, perdí contacto. Un correo llegó desde su cuenta. «Ya no hace falta seguir.
Los nombres están de vuelta. Ellos también escucharon la cinta. Nos vemos pronto. Firmado con una sola palabra. KRS. Hay casas que no deberían seguir en pie. Volví a la casa Ortega al atardecer. Esta vez no fui solo. Me acompañaba un técnico en grabación, Carlos, y una joven antropóloga local, Teresa, que se ofreció como guía. Ninguno de nosotros hablaba mucho durante el camino. La cinta nos había afectado más de lo que estábamos dispuestos a admitir. Entramos justo antes de anochecer. La casa parecía más deteriorada que la vez anterior. Las paredes sudaban humedad. El aire estaba inmóvil, cargado de polvo y algo más, algo eléctrico. No sabría explicarlo. Como si la atmósfera estuviera suspendida, esperando. Carlos montó una grabadora de alta sensibilidad. Teresa comenzó a revisar los bordes de las habitaciones con una linterna ultravioleta. Yo bajé al sótano. Era más profundo de lo que recordaba. 3 escalones de concreto, luego otros 7 de madera húmeda. El techo bajo, las paredes sin revocar. Olor a tierra encerrada. Ahí estaba la caja donde había encontrado las cintas. Pero también algo más. Un estante con carpetas escolares, todas marcadas con los nombres de los Ortega. Libretas, dibujos, exámenes, formularios, muchos con tachaduras, otros escritos con símbolos ya familiares. Pero en uno de los cuadernos, cubierta azul sin nombre, encontré algo diferente. Una carta, escrita a mano, con lápiz, en una caligrafía infantil casi perfecta, dirigida a nadie. Mamá no sabe que ya no soñamos, que lo que vemos no es un sueño, que es otro lado, que cuando dormimos ahí, ellos duermen aquí. Y más abajo, nos dijeron que no éramos únicos, que hay más como nosotros, pero separados, que nosotros sí somos espejo completo. Llamé a Carlos. ¿Qué tal el sonido? Me miró pálido. La grabadora se apagó al minuto 3. No hubo interferencia, simplemente dejó de existir. ¿Y el archivo? No hay archivo, el disco quedó intacto. Pero sin ningún registro, como si nunca la hubiéramos encendido. Teresa nos llamó desde arriba. Encontré algo. En una de las habitaciones de la planta baja, bajo el empapelado antiguo, había un hueco. Dentro una caja más pequeña, metálica, cerrada con cinta industrial. La abrimos. Documentos, fotocopias de pasaportes, certificados de nacimiento falsos, un mapa de México con ciudades marcadas. Pero lo más impactante, una hoja impresa con membrete del Sistema Nacional DIF. Reubicación de menores no acompañados. Caso 047. Doble registro. Ortega, Julián, Ortega, Mateo. Y en letras rojas. No separar. No entregar a familia externa. Supervisión constante. Y Carlos se fue antes. No quiso quedarse a revisar más. Dijo que le dolía la cabeza, que sentía presión en los oídos. Teresa y yo decidimos quedarnos un poco más. Fue entonces cuando ella notó que algunas palabras de los dibujos florecían bajo la linterna UV. No todas, solo una frase, escrita repetidamente en diferentes paredes. Abre solo cuando estén mirando. ¿Qué significa? No tuve respuesta, hasta que Teresa en voz baja dijo, ¿y si se refiere a ellos? Volvimos a Ciudad de México esa misma noche. Al día siguiente, Teresa no respondió mis mensajes. Fui a su casa. Su compañera de departamento dijo que no había regresado desde Yecapixtla. Llamé a Carlos. Su línea ya no estaba activa. Fui a la redacción a revisar las grabaciones de backup. En el sistema de seguridad interno del medio, donde se almacenan los videos de mis reportajes anteriores, encontré un clip que no recordaba haber subido. Duraba solo 12 segundos. La cámara apunta a una pared de la casa Ortega. Está vacía.
pero poco a poco dos figuras idénticas aparecen en el encuadre. No caminan, no emergen, solo están ahí de pronto, en silencio. Uno de ellos levanta la mano, señala hacia el lente, y el otro, con una voz distorsionada, dice: «Estás escribiendo nuestro diario». La grabación se corta abruptamente, pero antes de terminar, una línea se añade sola al archivo. Un título automático. Parte 6 de 12. Durante 3 noches no dormí. No por miedo a las grabaciones, ni siquiera por las desapariciones de Carlos y Teresa. Lo que me robaba el sueño era la frase final. «Estás escribiendo nuestro diario». ¿Ellos sabían? ¿Desde cuándo? ¿Era esta investigación realmente mía? Intenté volver al archivo del DIF para rastrear el caso 047, pero toda la base estaba restringida. No por privacidad, por una orden sellada del gobierno federal fechada en 1996. Una de las pocas órdenes con cláusula 35B. Anulación de existencia institucional. Significa que, oficialmente, los gemelos Ortega nunca fueron parte del sistema. Pero encontré un resquicio. Un PDF escaneado de un informe de supervisión regional, sin clasificar. En él se menciona brevemente: los menores identificados como los simétricos han sido trasladados al Centro Especial de Cuautla, donde deberán ser observados sin contacto hasta nuevo aviso. Supervisión neuroconductual doble requerida. Vigencia indefinida. Cuautla. A 2 horas de la Ciudad de México. Antiguamente había un centro psiquiátrico infantil, cerrado en 1999 por deficiencias estructurales. Hoy es una escuela de enfermería. Pero algunos de los archivos antiguos permanecen en una bodega sellada del subsuelo. Con ayuda de un antiguo empleado, accedí. El sótano olía a metal oxidado. Pasillos sin luz, archiveros vencidos, y al fondo, una caja sin etiqueta. Dentro, grabaciones, notas manuscritas, informes sin firmar. Todo sobre los Ortega, pero lo más escalofriante fue un informe de observación fechado en marzo de 1995. Resumen. Julián y Mateo presentan patrón de sueño alternado. Nunca duermen al mismo tiempo. Las cámaras muestran actividad nocturna ininterrumpida. Los turnos de vigilancia reportan que, incluso cuando uno está dormido, mantiene los ojos abiertos. Y un dato más. Se ha detectado una variación en la temperatura ambiental de sus habitaciones. Durante ciertas horas de la noche, la temperatura cae bruscamente 6 a 8 grados, solo en su celda. El vigilante nocturno Eduardo Sire escribió un testimonio personal escondido en un cuaderno de bitácora. Una noche vi algo. Mateo estaba acostado, ojos cerrados. Julián sentado en una esquina, pero no en silencio. Murmuraba, hablaba con alguien. No con su hermano, con algo más. Dijo, él ya está en ella, y yo todavía estoy aquí. Y luego se quedó quieto, como si escuchara algo, como si lo esperara. Ese día renuncié. Y volví al expediente médico. En un informe firmado por el doctor Víctor Rendón, fechado en abril de 1995, se señala lo siguiente. Ambos pacientes presentan actividad cerebral sincronizada, incluso durante estados de conciencia opuestos. Pruebas de resonancia magnética muestran patrones idénticos, como si los datos se repitieran por error del sistema. Hemos confirmado que no es un error. Y una nota en rojo. La conciencia no se localiza, se duplica. Lanice, decidí hacer algo irracional. Reproducir la cinta 17 una vez más, esta vez dentro del antiguo edificio, en el mismo sótano donde estuvieron los gemelos. Encendí el reproductor, subí el volumen, me senté en el suelo. A los 3:48 la voz surgió. Ella no debe decir lo que vio. Y luego, silencio. Pero dentro de mí algo vibró. Un pensamiento que no era mío.
una certeza que no había tenido antes. No es que vean el futuro, es que nunca dejan de estar en el pasado. Me levanté con dificultad. El reproductor se había apagado solo. El aire estaba más frío. El sudor me corría por la espalda. Y en una de las paredes del sótano, escrita con crayón rojo, no estaba ahí antes, apareció una frase. «Diles que no nos cierren. Diles que estamos despiertos». Y volví a casa esa noche. No había dormido en 2 días. Me metí a la ducha, cerré los ojos por un instante. Y cuando los abrí, el espejo del baño tenía condensación, aunque el agua era fría. Y en el vaho, con letra infantil, decía: «¿Ya sabes quién escribe todo esto?». No quise volver a mi departamento esa noche. Me quedé en un hotel en el centro, sin ventanas, sin espejos, sin nada que pudiera devolverme una imagen. La pregunta del vapor seguía latiendo en mi cabeza. ¿Ya sabes quién escribe todo esto? ¿Era una amenaza? ¿Una advertencia? ¿Una burla? Dormí a ratos, y en mis sueños 2 voces idénticas repetían palabras sueltas, no frases, solo palabras: humedad, duplicado, no toques, debajo, repite, despierta. Al despertar tenía sangre en las encías. No había señales de violencia. No había mordido nada. Solo una sensación de haber estado masticando mi propia lengua. Volví a los archivos médicos del centro de Cuautla. Había un solo documento más en la caja. Un expediente incompleto, firmado por un psiquiatra no registrado oficialmente. Doctor Ignacio Herrera. Su informe era distinto, no clínico, no técnico, más bien desesperado. He llegado a la conclusión de que los Ortega no son gemelos en el sentido biológico. Tampoco son un fenómeno neurológico duplicado. Son una simetría viva, una anomalía no replicable que se mantiene porque ambos existen, y si uno falta, el sistema colapsa. Y luego, no deben ser separados. No deben ser interrogados, no deben ser provocados, porque no solo repiten, sino que guardan. ¿Guardan? ¿El qué? Un patrón, un mensaje, una arquitectura de repetición que nadie había logrado descifrar, hasta ahora. Porque esa misma noche, Emilia, la lingüista que había desaparecido, me escribió desde una cuenta nueva. Solo dijo: «Pude reconstruirlo, el patrón del cuaderno». No es lenguaje humano, es un plano, una especie de máquina, pero no hecha con partes, sino con actos. Le pedí una prueba. Me mandó una imagen. Era una réplica de los símbolos encontrados en las libretas, pero dispuestos como un calendario. 28 cuadros, cada uno con una combinación de gestos, repeticiones y tiempos. Abajo una palabra: sustitución. La llamé. No respondió. Al día siguiente la encontraron en su casa, viva, pero sin capacidad de hablar. Su voz no estaba dañada, sus cuerdas vocales funcionaban, pero su cerebro no producía lenguaje. En su pared, escrita con lápiz, encontraron una sola frase repetida 8 veces: «No soy yo». Fui con un viejo experto en criptografía de símbolos sagrados retirado del ejército. Le mostré el patrón. Lo analizó durante horas. Luego me dijo: «Esto es como un reloj, pero no da la hora. Marca acciones». ¿Qué tipo de acciones? Imitaciones, reflejos, conductas que se deben realizar en un orden específico para abrir algo. ¿Qué? Eso no está claro, pero hay un centro. Un punto medio. Un momento exacto donde las 2 partes se cruzan y el reflejo ya no es pasivo, sino activo. Como un ritual, como una sustitución. Volví a revisar el cuaderno azul que encontré en el sótano. En la última página había un nuevo dibujo. 2 figuras humanas, pero ya no infantiles, de tamaño adulto. Uno está de pie, el otro de rodillas. En medio, un círculo. Dentro del círculo, un símbolo.
Lo busqué. Solo apareció en un manuscrito del siglo XVII, recuperado por la Universidad de Salamanca. Se relaciona con el concepto de doble consciente en tradiciones antiguas de la zona mixe. Definición: espejo que ve cuando el cuerpo no puede. Recuerdo de lo que no ha ocurrido. Reflejo que espera su momento. Volví a casa. Tenía que saber. Puse todas las libretas sobre el piso. Las ordené como Emilia lo sugirió. Me senté frente al patrón y le hablé. Dije los nombres: Julián, Mateo. Nada. Pero cuando apagué la luz, las páginas comenzaron a emitir un leve resplandor. No químico, no eléctrico. Un resplandor como si fueran pantallas activas. Y en el centro del patrón una frase nueva que no estaba escrita en tinta, solo visible en la oscuridad. Tú también fuiste duplicado. La frase no estaba ahí la noche anterior. No podía haber estado. Revisé cada hoja decenas de veces, la tinta invisible, el patrón. Nada de eso existía hasta que apagué la luz. Tú también fuiste duplicado. Me quedé en el suelo, inmóvil, durante horas, pensando. ¿Duplicado por quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y a la mañana siguiente, decidí buscar a alguien que, hasta ahora, había evitado contactar, la madre de los Ortega. Su nombre completo: Celia Barajas de Ortega. Ubicación actual, desconocida. Pero según registros de nacimiento, aún figura como residente en una zona rural de Oaxaca. Fui. El pueblo se llama San Pablo del Monte, aunque oficialmente no figura como tal en los mapas. Los lugareños la recuerdan, pero nadie dice su nombre. Solo la llaman la Madre Muda. Vive en una casa de adobe sin electricidad. No abre la puerta, pero deja pasar papelitos por debajo. Le escribí una nota. No quiero hacerles daño. Solo quiero entender qué ocurrió. Al día siguiente encontré una respuesta, escrita con lápiz, en una caligrafía infantil, aunque temblorosa. No ocurrió. Está ocurriendo. Siempre ocurre. Insistí. Le pregunté por qué se fue. ¿Por qué abandonó todo? Me respondió con otra nota. No se puede criar un espejo, solo se puede limpiar. Y en otro papel más. Ellos no nacieron, se reflejaron. Volví al hotel confundido. Dormí mal. Soñé con una habitación sin puertas. En ella yo mismo, de pie, mirándome, pero el otro no pestañeaba, no respiraba, solo me copiaba. Y al final me habló, no con mi voz, con la de los gemelos. Si dejas de moverte primero, tomamos el resto. El día siguiente recibí una llamada desde un número bloqueado. Una voz masculina, entrecortada, casi metálica, me dijo: ¿encontraste la 10ª página? ¿Quién habla? No importa, escucha, hay una página que no está en los cuadernos, nunca estuvo. Pero si la escribes tú, ellos vendrán. ¿Quiénes? Los otros tú. Colgó. Horas después, mi laptop se encendió sola. Una carpeta nueva apareció en el escritorio. 10 reflejo. Adentro, un documento de texto. Contenía solo una frase, repetida 216 veces. Escribe el reverso. Busqué su origen. No hay conexión de red, no hubo ingreso físico. El archivo no fue creado por ningún usuario registrado. Llevé la laptop a un técnico forense digital. Me dijo algo escalofriante. Este archivo tiene una marca temporal imposible. ¿Cómo? Fecha de creación, 17 de octubre de 1992. Ese fue el año en que los Ortega desaparecieron del sistema. Sí, volví a la casa donde comenzó todo. La casa Ortega en Yecapixtla. Entré solo, grabadora encendida. En el piso encontré una 10ª libreta. Negra, intacta. Solo contenía una hoja. Y en ella algo escrito a lápiz. Ahora falta que escribas tú, porque el reflejo no termina donde empieza la imagen.
En el fondo de la casa, en la habitación donde hallamos la caja metálica, noté algo nuevo. Una grieta vertical en la pared, perfectamente recta, delgada como una hoja de papel. Toqué. El muro no estaba frío como el resto, estaba tibio, palpitante, como piel, y cuando me alejé unos pasos vi la forma completa. 2 figuras, de pie, mirándose, y en medio de ellas una sombra proyectada hacia mí, pero detrás de mí. No había luz. Esa noche no pude regresar. Me senté frente a la casa Ortega hasta el amanecer, viendo cómo la sombra entre las 2 figuras en la pared no se movía con el sol. No era sombra, era ausencia. Una grieta sin fondo, tan tonto se tatadina. Al volver a la ciudad, la libreta negra comenzó a cambiar. Esos lo juro. La hoja en blanco ahora tenía líneas, luego un título, y después palabras, mi letra. Pero no las escribí yo. Decía, hoy volví a verlos. No me miraron, me reconocieron. Pasé horas tratando de entender cómo había aparecido. Consulté con expertos en papel, en tinta, en comportamiento anómalo de grafito. Nadie pudo dar una explicación. Uno de ellos, un físico, me preguntó, ¿estás seguro de que no tienes un gemelo? No respondí. Porque de niño, mis padres nunca respondían a esa pregunta y siempre evitaban mostrarme fotos de mi nacimiento. Volví a revisar mi acta de nacimiento. Todo parecía en orden. Fecha, lugar, hospital. Pero al compararla con el registro estatal, encontré una anomalía. El número anterior y posterior al mío están duplicados. Es decir, hay 2 nacimientos con mi mismo apellido, misma fecha, mismo nombre. Uno archivado en Morelos, otro en Oaxaca. Ambos con huellas dactilares exactamente iguales. Fui a Oaxaca de inmediato. La oficina civil estaba cerrada por remodelación, pero un empleado accedió a revisar el archivo físico. Le mostré mi número. Revisó por 40 minutos. Luego volvió, pálido. Aquí está el número, pero no hay acta. ¿Nada? Solo un sobre. Me lo entregó. Dentro había una foto. Blanco y negro. 2 bebés, idénticos, en pañales, sosteniéndose de las manos. Y en la parte de atrás, QRS 006, reflejo completo, no separado. Empecé a temblar. Llamé a mi madre, le pedí la verdad. Guardó silencio. ¿Nací solo? Lloró. Tu hermano no sobrevivió. ¿Cómo se llamaba? Nunca le pusimos nombre. ¿Dónde fue? En Yecapixtla. No podía más. Volví al lugar. De noche. Llevé conmigo la libreta negra y las otras 9. Las dispuse en el suelo, como marcaba el patrón que reconstruyó Emilia. Encendí la grabadora. Esperé. Silencio. Luego, un golpe. No del exterior, no de las paredes, del interior de la casa. Otro y otro. Como pasos de niño. Pero cuando miré no había nadie. Solo 2 figuras proyectadas en la pared. Y esta vez se estaban acercando. Fui hacia ellas. No retrocedí. Y al llegar a la grieta entre ambas la toqué. Estaba caliente, vibrante, como si pulsara. Cerré los ojos. Una voz habló dentro de mi cabeza. Ya sabes quién eres. Ahora falta que seas 2. Abrí los ojos. La habitación estaba vacía, pero frente a mí, la libreta negra tenía una nueva página, con 2 firmas. Una era mía, la otra también. Desde aquella noche algo en mí cambió. No físicamente, no mentalmente, topológicamente. Sentía que ya no ocupaba un solo punto en el tiempo, que mis movimientos ya no eran míos únicamente, que mis decisiones eran ecos, no orígenes, y más allá de eso, que en algún lugar otro yo me estaba escribiendo. Comencé a recibir mensajes sin remitente, papeles dentro de mi buzón, aunque no vivía en un edificio con portero. Notas en mi nevera,
escritas con mi caligrafía. Recuerda el espejo del hospital. No te duermas a la misma hora. Ya no eres único. Fui al hospital donde supuestamente nací. El registro seguía ahí, aunque muy deteriorado. Encontré mi expediente neonatal. Pero algo más. Un sobre con el mismo número de mi expediente, pero archivado como inactivo. Adentro, una foto. La misma que encontré en Oaxaca. Pero ahora con un nombre escrito sobre el pecho del segundo bebé. Mateo Ortega. Todo se desmoronó. Había creído que esta historia era sobre ellos, sobre los gemelos imposibles, pero poco a poco entendí. No eran dos. Nunca lo fueron. Eran reflejo. Y ese reflejo necesitaba anclarse, no en un lugar, sino en alguien. Volví a los dibujos de las libretas. Revisé el patrón completo. Emilia tenía razón. No era un lenguaje. Era un plano, pero no de un lugar, de una estructura mental, una arquitectura para duplicar la conciencia, para proyectarla, para replicarla, para fijarla en otra mente. Fui al cuarto donde todo comenzó. La grieta seguía ahí, ahora más ancha, no sombra, no vacío, un corredor, respiraba, y cuando me acerqué escuché pasos, idénticos a los míos. Como si cada movimiento que hacía ya estuviera ocurriendo en el otro lado. Me senté en el suelo, abrí la libreta negra y comencé a escribir, no lo que pensaba, no lo que veía, solo lo que sentía que debía escribir. Las palabras fluían sin detenerse. La simetría no es el final, es el umbral. La copia no es error, es origen. La pregunta no es quién vino primero, sino cuántos faltan por reflejarse. En la última página escribí, yo soy el número 10, faltan 2. Y al cerrar la libreta, escuché una voz que no venía de mí, pero hablaba desde dentro. La 12ª página ya se está escribiendo, solo falta que la leas. No sabía si escribir la última página cerraría la historia, o la abriría para siempre. Pero ya no se trataba de una decisión, solo de obedecer el patrón, porque si algo entendí es que la voluntad es la última ilusión. Regresé al lugar una última vez, a Yecapixtla, a la casa sin sombra, a la grieta. La llevé conmigo, la libreta negra, y dentro de ella ya no había espacio en blanco. Pero la hoja 12 aún no estaba escrita, o no lo estaba para mí. Encendí la linterna. La luz rebotó en la pared. Y entonces lo vi. No eran dos figuras reflejadas, era una sola, vista desde ambos lados a la vez, como si la casa entera fuera un prisma, y cada visitante una cara nueva. Al acercarme a la grieta, escuché voces. No venían del otro lado, venían de arriba, del techo. Subí por las escaleras de madera vencida. Cada paso, un crujido. Cada crujido, un eco al revés. En la última habitación, todo estaba cubierto de espejos rotos. Ninguno reflejaba mi imagen. Pero todos mostraban lo mismo. A los gemelos, Julián y Mateo. De espaldas, sosteniendo algo, leyendo. Y entonces entendí. No estaban esperando a que alguien los encontrara. Estaban esperando a quien pudiera leerse a sí mismo. Porque no era una historia sobre ellos, era una estructura de repetición. Y yo era la última pieza faltante. La hoja 12 comenzó a llenarse sola. Las palabras no eran mías, pero mi mano temblaba como si las hubiera escrito 1000 veces. No hay final si no cierras los ojos. No hay regreso si no sabes cuál tú quedó afuera. La simetría ya se activó. Tú le diste forma. Tú serás leído. Tú serás duplicado. La casa empezó a emitir un sonido leve, como un zumbido. El mismo tono que la cinta 17, la misma frecuencia cerebral.
217.8. Hertz, mis pensamientos ya no estaban alineados, se partían, como si dos versiones de mí mismo discutieran en simultáneo, y no podía distinguir cuál era la original. Entonces la grieta se cerró, pero no hacia adentro, hacia afuera. La pared se selló con un pulso, y en el suelo solo quedó la libreta negra, abierta en la última página, y escrita con tinta roja, esta vez no en caligrafía infantil, sino con mi letra exacta decía: «Gracias por contar nuestra historia. Ahora cuéntala de nuevo, con tu voz, desde dentro». El archivo con esta historia no se guarda en servidores, no se imprime, no se comparte, solo se repite, en otro pueblo, en otro espejo, en otro narrador, quizá ahora en ti, porque si estás leyendo esto, ya formas parte del reflejo.